Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Mil gracias a los nuevos suscriptores, a los nuevos miembros, a los que dejáis comentarios, a la gente que ve la vida en positivo, que se alegra, que comparte, que habla de sus cosas. Estos psicólogos, estas psicólogas valientes, penetrantes, que se abren y nos regalan sus experiencias y su sabiduría y sus conocimientos. Desde México, España, desde tantos lugares. Son como Carl Jung en potencia. Son potencia. Todos somos potencia. Hoy nos vamos a un tema fascinante. Un tema que he titulado La memoria y los mensajes del agua dentro de la vibración cuántica. ¿Por qué es vibración? ¿Tiene memoria el agua? ¿Afecta el sonido y la vibración al agua? ¿Escucha el agua el sonido? ¿Qué le pasa al agua expuesta en la naturaleza, en los ríos, en los mares, en las fuentes? El agua que corre por las tuberías, que sale por nuestros grifos, el agua corriente. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre también al agua envasada? ¿Qué tipo de agua? Agua muerta la llaman algunos. Es genial. No es agua viva porque no corre. Es agua envasada, que a veces no es ni agua. Bueno, es un tema fascinante. Para empezar, os voy a citar a tres personajes interesantísimos. Vamos a empezar del más atómico, reconocido, premio Nobel francés. Se llama Luc Montagnier, que nació en el 32 y falleció en el 2022. Premio Nobel. Virólogo, con doctorado en medicina, experto en virología, nombrado jefe de la unidad de oncología viral del Instituto Pasteur en 1972. Y en 1974, esto lo cuento para que veáis que este es un personaje que pesa. Director del Centro Nacional para la Investigación Científica, el conocido CNRS francés. Vamos, algo importante. Premio Nobel de Medicina en el 2008, junto a François Barré-Sinoussi, por el descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. ¿Causante de qué? Os sonará a todos, del SIDA. Dicho galardón fue compartido junto con Harald zur Hausen, quien fue premiado por el descubrimiento de los virus del papiloma humano que causan cáncer cervical. Este autor ha tenido algunas polémicas, es un premio Nobel, algunas polémicas con las vacunas y sobre todo con la memoria del agua. En los últimos años, este prestigioso científico francés se ha visto ensombrecido por poner en entredicho, por ejemplo, la seguridad de las vacunas, así como por manifestar su apoyo a la homeopatía. Además, la publicación de un artículo en el que Montagnier afirma haber detectado señales electromagnéticas en disoluciones diluidas de ADN bacteriano y vírico también le han ocasionado, ya no está entre nosotros, problemitas. Pero para que veáis, otro Jung, cuestionador, nada más. A ver si alguien puede hablar de ciencia son estos tíos, los ciencias. Yo no puedo hablar de ciencia, yo puedo hablar de lo que leo de ciencia. Yo puedo hablar de la historia de la matemática, la filosofía detrás de la matemática, eso puedo entenderlo, todo lo podemos entender. Otra cosa es que yo me meta a diseñar matemáticas, que es lo que hacen los físicos. Estos físicos teóricos diseñan matemáticas, crean matemáticas, son como dioses, juegan las matemáticas, es otra cosa. Pero eso no quiere decir que no podamos entender los conceptos. Yo no soy experto ni de lejos ni de cerca en la mecánica cuántica, en la física cuántica, pero puedo entender y me gusta leer. De hecho, ya sabéis que sigo a Walter
Lubin, que era un profesor del MIT que daba clases de física cuántica, de ondas, de partículas, de todo, y es fascinante cómo lo explica, y me quedo con lo que me quedo, trato de hacer el ejercicio y me sirve lo que me sirve, y siempre estoy dispuesto a escuchar y que alguien me diga, tranquilo, que te embalas, por supuesto. Bueno, ahí tenéis el primero. El segundo, este igual lo conocéis menos, aunque algunos seguro lo conocéis, se llama Jacques Benveniste, o Benveniste, otro francés. Nacido en el 35, fallecido en el 2004. Médico, bioquímico e inmunólogo francés. Codescubridor del factor activador de las plaquetas, perdón. Con un artículo publicado en la revista Nature que ocasionó un medio dilema en la clase, nunca mejor dicho, científica. Habla directamente, tenéis un audio por ahí, en el que lo entrevistan a él acerca de la memoria del agua. Y el tercero, que también puede ser que os suene, porque yo lo he visto en algún documental, no es si es en este del Down the Rabbit Hole, Bajo la Madriguera, o otro, Zeitgeist, no lo sé, alguno de esos. Se llama Los tres están muertos. Masaru Emoto, este es el de la botellitas de agua con agua, y las etiquetaban con un adhesivo y ponían amor, odio, ira, vergüenza, lo que sea, ¿no? Y las personas iban viendo eso. ¿Y qué ocurría en esa misma agua, en diferentes botes, jarros? ¿Qué ocurría? Simplemente por el hecho de etiquetarlas con esas palabras. Yo creo que lo recordaréis, es fascinante. Pero bueno, os repito, Luc Montagnier, premio Nobel francés, Jacques Benveniste y Masaru Emoto. ¿Y qué voy a hacer? Os doy esos dos de la ciencia, pero vamos a revisar un poquito esos mensajes del agua, la memoria del agua, la belleza oculta del agua, cómo nos habla el agua, cómo imanta el agua, si queréis. No sé si el agua puede imantar, no lo sé, igual no. Dos imanes bajo el agua igual no imantan, no lo sé. Cómo atrae, cómo escucha y qué pasa. Y eso es un reflejo muy importante, por lo menos para mí, para llevarlo a nuestra vida, a nuestras vibraciones, cómo imantamos, no imantamos, nos asociamos con la energía que emitimos. Y claro, por ende, una vez descubierto esto, cómo poder transformar esas historias. Nos vamos a ir a este paseo por Emoto Masaru, los mensajes del agua. Emoto Masaru es un personaje interesante porque él hizo relaciones internacionales, que es lo mismo que estudié yo, no quiere decir nada, yo no soy chino, hay mucha gente que estudia eso, pero luego en la India estudió medicina alternativa, sea lo que sea eso en la India, que obviamente en Europa, en Estados Unidos como tal no existe, o no existe reconocida como tal. Seguro que hay miles de lugares, cientos de lugares donde se puede estudiar cosas de este tipo. Y a partir de ahí se especializa en un momento en homeopatía, que es algo, por cierto, muy popular en Alemania, y decide investigar con el agua. Y nos dice que a medida que fui incrementando mis investigaciones sobre el agua, me fui interesando cada vez más en tomar fotografías de diversos cristales de agua congelados. A través de estas fotografías he obtenido gran experiencia al ir viendo estas expresiones del agua. Estas fotografías eran tan maravillosas que sentí que debería mostrarlas, por lo tanto resolví editarlas en el libro de imágenes titulado Mensajes del agua. El ser humano, y de hecho vamos a revisar un montón de esas imágenes, el ser humano aparece físicamente en esta tierra por primera vez cuando el óvulo de la madre y el esperma del padre se encuentran
no tiene por qué ser padre o madre, puede ser sin ser padre o madre, es decir, hombre, mujer, macho, hembra. Y se convirtieron en un huevo fertilizado. En ese momento, el agua forma parte de alrededor del 95% del huevo, es decir, que este es casi completamente pura agua. La cantidad de agua que hay en un cuerpo humano maduro es del 70%. Por esto muchas veces oímos esa referencia de que el cuerpo humano está hecho de agua. Yo he oído el 70, a veces he oído el 75, me da igual, vamos, mucha agua para que nos entendamos. La gente vive rodeada cotidianamente de varios tipos de agua hasta en el día que dejamos de existir. A la Tierra se la llama el planeta agua y aproximadamente el 70% de su superficie está cubierta de agua. Lo que más hay en la Tierra, en nuestra pelotita esa que vemos desde fuera, ¡guau, qué chulada! Es agua. De hecho, cuando miramos ahí, es agua. Lo que más hay es agua. ¿Acaso no es esto algo similar a lo que ocurre con el cuerpo humano? La mayor parte del agua del planeta, a saber, agua pluvial, corrientes subterráneas, lagos, pantanos y ríos, está en el mar. Algo de agua flota en el aire en forma de nubes o de niebla. La nieve en las altas montañas y el hielo de la Antártida originalmente son también agua. A medida que profundizaba, nos cuenta Emoto Masaru, en mi investigación del agua, comencé a dudar sobre la limpieza o la falta de limpieza de la preciosa agua con la que estaba trabajando y, consiguientemente, qué era lo que esto significaba para el cuerpo humano. Absolutamente nadie, salvo algún instituto de investigación del agua o algunos profesionales investigadores del tema, conocen la respuesta definitiva. Para nuestros ojos, el agua, cualquiera que sea su composición, se ve toda igual. ¿Cuál es la diferencia en la información que cada tipo de agua contiene? ¿Existe alguna forma posible de saberlo? Lo que yo os voy a pedir, y lo que yo voy a hacer también con este texto de hoy, es que cuando hablemos de agua, cuando hable de agua, pensemos en nosotros, en nuestros pensamientos, emociones, en nuestra mente. Para ir haciendo una asociación directa. Mientras pensaba sobre esto, encontré un libro que se titula El día en que los rayos alcanzaron al ama de casa. Este libro contenía aproximadamente 50 preguntas. Entre ellas había una que planteaba: ¿existen algunos cristales de nieve que tengan la misma forma? La contestación es que la nieve ha estado cayendo sobre el planeta durante unos 4 millones de años y que cada cristal tiene una forma diferente. Continuamos ahora. Esto es a modo de introducción básica, sencilla. Son preguntas generales que a veces ni nos planteamos porque nosotros estamos tan metidos en la mecánica de la cotidianidad, lo que significa para cada uno de nosotros, que, bueno, pues de hecho damos el agua como algo, pues sí, es un hecho. Abro el grifo, sale agua. Giro, izquierda, caliente, o derecha, caliente, depende de donde estés en el planeta. Izquierda, fría, uy, qué maravilla. Izquierda, caliente, qué maravilla. La compro en el súper, la meto en el congelador, me baño. En la playa, en el lago, en el río. Lo damos por hecho, agua. Emoto Masaru siempre se ha estado preguntando si existen métodos para expresar la diferencia en las distintas clases de agua. Eso fue lo que le condujo a tomar fotografías de cristales congelados de agua. Con este método, todo lo que tenía que hacer era congelar agua y tomar fotos de los cristales. Si congelaba agua y tomaba una foto de los cristales que se forman, podía obtener información acerca de ese agua. Esa era la idea que sustentaba el experimento con el que inició ese reconocimiento, o ese impacto más que reconocimiento, porque reconocimiento no ha tenido, porque los científicos no se lo aceptan. Pero ya sabéis, ¿por qué no estar abierto a cosas, a preguntarnos? Amplié mis fotos de los cristales en diapositivas y las llevé a mis conferencias. Desde entonces me han pedido copias de ellas debido a su belleza y misterio. Tanto la belleza como la fealdad de las fotos de los cristales atraían a la gente.
fue a partir de estos eventos que decidí, os cuenta, publicar este libro. Así que nos vamos al capítulo 1, la historia del agua en la vida cotidiana. El agua y los problemas ambientales. Es imposible pensar en la cantidad de agua que circula por este planeta sin pensar en los problemas ambientales. Para resolver problemas ambientales precisamos prevenir la contaminación del agua, lo cual significará tener que elevar los niveles de purificación del agua. El agua circula por esta tierra, cada agua tiene unos componentes químicos, incluso esas que son aguas con gas, pues cada una tiene sus características. Esto es muy... ¿Por qué? Porque circula por un territorio, por un terreno que tiene unos materiales que son los que le aportan esas cosas, por roce, por ejemplo. El agua circula por esta tierra ilimitadamente y absorbe y disuelve todos los contaminantes. El agua es la fuente de la vida. Si el agua está contaminada, lo que ocurre es que le negamos la existencia al resto de los seres vivos. El agua corriente que nosotros inconscientemente utilizamos todos los días es un tipo de agua que presenta muchos aspectos. La mayor parte del agua corriente procede directamente de ríos, no siempre. El agua de río se recoge en una planta de tratamiento para someterse a un proceso de esterilización y desinfección por medio de cloro. Luego, el agua se transporta hacia cada hogar a través de cañerías. Para los usuarios, en las ciudades se ha convertido en una práctica común poner un purificador en el grifo de agua. No es que sea común, porque yo no lo veo como común, por lo menos en mi país, pero sí que lo he visto, que hay gente que lo tiene, amigos que lo tienen. El agua en la mayoría de las ciudades está contaminada, de hecho a veces huele a cloro, contiene cal, por ejemplo, donde yo vivo en la zona de Alicante, el Mediterráneo, pues tiene cal. Un agua buena, siempre he oído que es una agua buena, la de Madrid, por ejemplo. ¿Hasta qué extremo es mala esta contaminación del agua que fluye por las tuberías? De nuevo, genérico. No es igual el agua de Taiwán o el agua de un grifo de la India que el agua de aquí. No es lo mismo. ¿Y se deberá acaso esta contaminación a que el agua original del río estaba contaminada? ¿Se contaminó durante el recorrido que la lleva al grifo? ¿Cómo está de contaminada el agua natural de manantial? Viendo más hacia atrás, ¿qué grado de contaminación tiene la lluvia que cae desde el cielo? Si lo tiene. ¿Acaso el agua pluvial se contamina con las impurezas del aire, a pesar de que originalmente debiera caer pura sobre la tierra? Incluso los experimentos y los análisis científicos de las impurezas y de los contaminantes contenidos en cada muestra de agua parecerían ser una especie de galimatías numérico. El agua es esencial para nuestra vida. Sin embargo, cuando pensamos al respecto, nos damos cuenta de que esto representa una gran cantidad de problemas. ¿Qué agua está más contaminada, la de Tokio o la de Osaka? ¿Y qué decir del agua de Hokkaido o Kyushu? ¿El agua de las zonas rurales es más pura? Esto, por poneros un ejemplo, es cuando uno dice, yo cultivo orgánico, pero el de al lado tuyo, o el de al lado tuyo a lo mejor a 500 metros o a 1 kilómetro, resulta que utiliza semillas de Monsanto especiales, genéticamente tratadas y la Virgen Santa. Y claro, hay viento. Vientito. Y las cosas se mueven. Y el orgánico, que es todo orgánico, de verdad, se ve afectado porque el otro, que quiere producir más, o tiene un suelo menos fértil, o tiene una plaga, lo que se dé la gana, utiliza las semillitas y te llega y te jode el orgánico. Bueno, esto, de nuevo, súper básico, pero esto es lo que ocurre. Claro, con Monsanto se mete poca gente, porque tiene además una tendencia un poco a acabar con lo que se le cuestiona. Ya podéis entender lo que significa acabar. ¿Cómo se llama? Tener los días contados. El cristal es una sustancia sólida con átomos y moléculas configuradas ordenadamente. Cuando digo cristal aquí me refiero al cristal del agua. Además de encontrarse en la nieve y en el cuarzo cristalizado, los cristales también están presentes en minerales naturales tales como los diamantes,
la sal de mesa y condimentos químicos como el glutamato monosódico. En particular, y debido a que la nieve se forma bajo una variedad de condiciones, no hay cristales que tengan la misma cara, del mismo modo que ocurre con la cara de la gente. Eso se debe al hecho, o sea, cada copo que cae es distinto, amigos, cristales distintos. Esto se debe al hecho de que para que los copos de nieve tengan la misma estructura cristalina, los diferentes tipos de agua en la Tierra también deben tener al principio la misma estructura cristalina. Y es que Masaru Emoto tenía una teoría en su cabecita. Cuando una molécula de agua se cristaliza, el agua pura se convierte en cristal, puro. Pero, ¿se cristalizaría de forma igualmente bella el agua contaminada? Bueno, pues él pensaba que sí. En 1994 comienza inmediatamente con su experimento. Era preciso congelar cada una de las muestras de agua. Luego, antes de que se derritieran, debían colocar estos frágiles y pequeños cristales en la placa del microscopio para poder hacer fotografías a una velocidad súper rápida. Antes que nada, debía tener a punto un equipo completo, la cantidad necesaria de muestras de agua para congelar, placas de Petri en las que su material y su volumen son determinantes, hielo seco y un refrigerador. Poder fotografiar los cristales solo sería posible luego de cumplir con varios requisitos: la temperatura exacta del congelador, tiempos específicos de exposición, la temperatura exacta de la nevera, la ampliación de la observación microscópica, cómo iluminar el objeto y la apertura de la lente. Todas esas cosas que acabo de mencionar, todas ellas pueden afectar a una foto. La de la iluminación del objeto entre ellas. Es decir, debe de ser la misma luz constante todo el tiempo para todas las gotas cristalizadas. Me llevó, nos cuenta, alrededor de 2 meses poder tomar una fotografía con la que me sintiera conforme. Durante todo ese tiempo se desperdiciaron un montón de rollos de película. En esa época fotografiaba con rollos de película, hoy en día sería súper fácil. Después de conseguir la primera fotografía inicial, el experimento tomó velocidad. Fue así que construí una habitación refrigerada en la cual cabían un pequeño congelador y un equipo de microscopio como una cámara. Luego de organizar un grupo para fotografiar cristales, mis colegas y yo tomamos fotos una por una y almacenamos información. Y eso es interesante porque ahora vamos a empezar a revisar de manera rápida, para no entrar en más detalles de este tipo, algunas fotografías. ¿Qué ocurre? Mientras se toman fotos de los cristales del agua, todo el hielo se convierte en agua, quedando en el estado que se muestra en una foto. Os lo voy a acompañar en el audio. Cuando el agua se congela, se cristaliza. Justo en el momento previo a convertirse nuevamente en agua, con un aumento de la temperatura de entre -5 y 0, genera una forma que es idéntica al carácter chino que representa el agua. ¿Acaso la gente en la antigüedad sabía esto y elaboró este carácter para definir el agua basándose en esta información? Esta es una primera sorpresa que se lleva. El carácter chino del agua, que es un símbolo o un signo, cuando este agua, digamos que se derrite, esa foto que hace es muy parecida. Pues esto puede ser una casualidad o no. Los mensajes del agua. Cuando nuestro personal mira la fotografía del cristal de agua, es de extrema importancia que tenga en cuenta si éste posee una estructura hexagonal de cristal completa, tal como se experimentó en la primera foto.
De acuerdo con nuestra experiencia, sabemos que la rotura o el derrumbe de las estructuras del cristal no son buenas señales. En otras palabras, el criterio de evaluación depende de que podamos sentir si es hermoso o no con solo mirarlo. Durante las sesiones fotográficas observamos el proceso de cristalización varias miles de veces. Luego, extrañamente, llegamos a sentir y a ver que el cristal trata de convertirse en una hermosa figura de cristal, de agua, y de que las imágenes de cristales llevan consigo maravillosos mensajes. Sentimos que el agua trataba de decirnos algo. Llegamos a la comprensión de que estas imágenes del cristal, de agua, muestran diferentes caras del agua. Básicamente, el agua está tratando de ser, esforzada y valientemente, agua pura. El agua quiere ser agua pura. El ser humano quiere ser un ser humano puro. Quiere desarrollar todas sus potencias totales que tenemos. Lo que hablaba de Antonio Blay hace unos días. Tal fue la expresión que sentimos que emanaba de los cristales del agua. Las imágenes del agua cristalizada pueden ser ligeramente diferentes a la información que arrojan los análisis científicos modernos del agua. Nuestro método evaluatorio de análisis parte desde un ángulo completamente distinto. Además, como se dice vulgarmente, el fluir de la gente, al igual que el del agua, no es estable. Las imágenes de los cristales de agua expresan la condición de esa muestra de agua, en ese momento en particular, en ese día en particular. Por lo tanto, para poder llevar este análisis a un nivel, vamos a llamarlo científico, los cristales deben ser observados diariamente, en diferentes ubicaciones y analizados con la participación de mucha gente. En todo caso, tal vez sea este el primer intento de este tipo en todo el mundo. Esto nos entregó muchas caras del agua. Así que ahora vamos a empezar a revisar algunos tipos de agua, por ejemplo, en Japón, fuera de Japón, en otros países, el que contiene el agua corriente, el agua que fluye, que corre, el agua de los manantiales. Breve y por ciudad. Por ejemplo, agua de la ciudad de Sapporo. Esto es agua corriente. Fotos de cristales de agua corriente. Sapporo, una ciudad grande, pero cuando se compara su medio ambiente suburbano con los suburbios de Tokio, su naturaleza es más intacta. El abastecimiento del agua corriente de Sapporo procede del río Toyoira. A pesar de que este río no está tan contaminado como otros, no pudimos obtener cristales claros de este agua corriente. Sin embargo, es como si estuviera tratando desesperadamente de ser un agua limpia. Lo mismo ocurre con la ciudad de Sendai, en la prefectura de Miyagi. En la ciudad de Kanazawa, prefectura de Shika. Kanazawa es la ciudad más grande del distrito de Hokuriku y es una ciudad amurallada. Los ríos Asano y Sai fluyen a través de la ciudad y el parque Kerokuen. En el centro de la ciudad posee uno de los 3 jardines más famosos del mundo. Sin embargo, el agua es no buena. No refleja la pureza de esa belleza que está en el exterior. Shinagawa, Tokio. El agua de Tokio no es tan buena como esperábamos, cuenta Masaru Emoto. La foto del agua corriente de Tokio no muestra señales de cristalización. ¿Es esta la suerte del agua en un medio ambiente metropolitano? Vámonos ahora a otros lugares. Estos son como ejemplos. Agua corriente en el extranjero. De nuevo, todo esto es parcial y, como he dicho antes, esto habría que repetirlo muchas veces. Londres. El agua corriente de Londres es una ciudad de nieblas. Pudimos obtener solamente cristales que no se desarrollaron totalmente, como fue con frecuencia el caso de Japón. París, Francia. El agua corriente de París, por donde fluye el río Sena. La muestra no cristalizó con facilidad, pero no fue tan terrible como esperábamos. Nueva York, ubicada en la costa este del continente norteamericano, y se dice que es el crisol de las razas. Se puede ver que algunos de los cristales superiores poseen mejor cara que los del agua del manantial japonés.
Por lo general, en Nueva York, el agua es fluorada y tratada con ozono. Buenos Aires, Argentina. Aquí el agua muestra un hermoso cristal. Las imágenes de estos hermosos cristales nos recuerdan cuán mala es el agua corriente japonesa. No obstante, una cosa son los hermosos cristales y otra es la seguridad del agua potable mientras se viaja. Manaos, Brasil, cristales bellísimos. El agua cristalizó muy hermosamente. La gente que vive en países donde el agua corriente es potable es realmente muy afortunada, pero los criterios de desinfección no son tan exigentes como los de Japón. Vamos ahora a continuar con el agua en el mundo natural, con la fluidez del agua, con la circulación del agua. Decimos agua natural, pero ¿hasta qué grado es aplicable el término natural? En otras palabras, las fronteras de la palabra natural son muy indefinidas, están indefinidas. Si decimos que el agua que no ha estado influenciada por los seres humanos es agua natural, tal vez entonces no quede agua natural en el mundo en el que podamos llamar natural. El agua existía en el planeta mucho antes de que aparecieran los seres humanos. Ella ha repetido de forma natural su ciclo de rápida circulación. Nosotros únicamente tomamos prestada el agua natural circulante. Simplemente la tomábamos prestada, pero debido a que nos resultaba tan útil, comenzamos a usarla demasiado a medida que nuestra cultura humana se iba desarrollando. Como consecuencia, comenzamos a contaminarla, a ingerir en ella, antes de volver a ponerla en circulación. Esto hay que entenderlo también bien, porque no todo el agua que venga de los ríos y que ¡guau, qué fluido tiene que ser buena! Es la que es, pero hay que analizar sus componentes químicos. ¿Qué tiene? Pues tiene exceso de hierro. Pues a lo mejor no es tan bueno, amigo. Como consecuencia, comenzamos a contaminarla antes de volver a ponerla en circulación. Este agua contaminada empezó a ser desinfectada con cloro, a lo cual nosotros llamamos purificación, creando de esta manera agua no natural. El agua es originalmente natural y tiene el poder de purificarse a sí misma. Por ejemplo, cuando el agua pluvial penetra el terreno, es filtrada por la tierra y se convierte en parte de una fuente de agua subterránea. El agua también se filtra cuando se evapora de los ríos y de los lagos para convertirse en las nubes del ciclo. Estos son solamente algunos de sus procesos naturales de purificación. Las criaturas que viven en el río y el mar, como la corbícula, los salmonetes rayados o el gobio, se alimentan con la comida que viene desde río arriba. Por lo tanto, podría decirse que como resultado de esta purificación natural, el agua que está cerca de la boca del río producirá hermosos cristales si los comparamos con los del agua que se encuentran en la corriente media. Y recorrido de este japonés con el agua, la memoria del agua, los mensajes del agua. Hay una cosa que queda clara. Yo no podría definir esto como ciencia, me da igual definirlo como ciencia. Al final, es como el cuerpo humano. El agua que corre por el río, nosotros somos 70% agua. El fondo del río, la base del río, el limo del río, es nuestro cuerpo, el cuerpo físico. Ese movimiento, o ese estancamiento, o esa intoxicación, comparar, por eso he dicho lo importante que es comparar el agua, el río con nuestro cuerpo. Es lo que hace que nosotros fluyamos o más. Por ejemplo, los chakras, los 7 chakras, como una autopista por un río que fluye, fantástico. Atascamientos en el río. Un castor, por ejemplo, construye su nido en medio, bloquea el río. Pues un bloqueo de chakra. Os pongo ejemplos súper sencillos para que podáis entender lo que hacemos con las cosas. Claro, pues hay que quitar al castor para que vuelva a fluir, ¿no? Moverlo, removerlo, decirle lárgate, no lo construyas, para entenderlo. Luego le añadimos la vibración, la conciencia de tu vibración, de la energía, del agua, cómo estoy vibrando, en qué nivel estoy vibrando cotidianamente todo el tiempo,
que permite que esta fluidez se produzca constante, no sea a borbotones, es lo mismo, el agua, tu cuerpo, tu vibración, tu memoria. Tu memoria. El agua deja surcos, deja marcas. Por los pensamientos hace lo mismo. Las emociones hacen lo mismo. El aprendizaje desde antaño hace lo mismo. Tú tienes el poder de darte cuenta de eso y modificar, ¿qué? El curso del río, el río de la vida, el fluir del río. Eres un arquitecto. Hay gente que llama el arquitecto de Dios. Pues nosotros somos arquitectos de Dios, o de lo que os dé la gana, llamarlo como queráis. Y eso es la atención, la conciencia de tu vibración, el movimiento de energía es el arquitecto cultivando su cuerpo, rediseñándolo, y el silencio de la ejecución. Y esto se hace solo, lo hacemos solos. El campo que eres tú, te lo labras tú, no te lo labra el vecino. El que te va a hacer el coaching te hace en el cuerpo ahí, déjame que te metan, no te hace nada, lo haces tú. El que decide el camino lo haces tú. Ese cristal de agua, ese agua corriendo, fluyendo, vibrando en tu cuerpo, lo haces tú, la ordenas tú. Tú decides si haces un embalse y te quieres estar tiempo ahí 40 años acumulando, vamos a decir, todo lo que haya que acumular, ahí el agua paradita, porque te quieres centrar en una cosa de tu vida, y de repente a los 40 dices, mira, voy a abrir el embalse, lo voy a mandar a tomar por culo, ya me casé, porque ahora quiero fluir. Ya, pero te has estado conteniendo tu vida, tu energía, porque te has dedicado a X cosas, lo que sea solo a lo material, por ejemplo, y ahí has acumulado, tormentas, desiertos, pozos, lo que tú quieras. Ahora suéltalo y que pase lo que tenga que pasar. Es como el agua del río nunca está en el mismo lugar, el agua que va corriendo. Lo único que no cambia en el mundo es el cambio, que siempre está cambiando. Esencial, sencillo. Por cierto, no hay que hacer casi nada cuando ya sabemos. Es decir, casi nada, sobre todo, no pongamos obstáculos. No pongamos obstáculos, amigo. ¿Qué es lo que hacemos en los ríos que somos nosotros? Los ríos que llegan al mar somos nosotros. El mar es el todo, al final, el río. El delta del río, que se funde, que llega. Eso somos. Y otra vez unificados con el todo. Bueno, os dejo con este audio de hoy, que tiene que ver con esos tres autores, en realidad con el primero. A mí me parece interesantísimo, porque lo veo como una alegoría bonito además, de la naturaleza, del flujo de la vida y del ser interior, de nuestra búsqueda de estar atentos. Recordaros, hay grandes personajes y personas en el mundo contando y haciendo cosas magníficas. Psicólogos, psiquiatras, gente que no son ni psicólogos ni psiquiatras, médicos, gente que ve, gente que cura, gente que se pregunta, gente que desde la ciencia mete la cabecita en otras cosas y que se pregunta, Sheldrake, tantos otros y a muchos de ellos no conocidos. La gente que no te demanda, que no te pide, que da, que no te lleva hacia ningún lado suyo, únicamente suyo, es la gente que entiende el entrar en libertad y el salir en libertad. Yo sé que es complicado y nosotros todos pasamos por ciclos de todo tipo. De todo tipo. Por eso yo creo mucho en este canal, en este contenido, que puede gustar o no gustar, me da igual, yo lo hago como ejercicio personal y voy modificando, cambiando, que esto ha de fluir así. Otra cosa es ir a un psicólogo, a un psiquiatra, es otra cosa. Es una profesión y esa gente hace cosas magníficas. Vosotros os imagináis por un momento
por un momento lo que escucha un psiquiatra o un psicólogo en su vida? Si hace terapias o escucha gente. Yo os digo una cosa, yo no quisiera estar en su cuerpo. Hay que ser alguien verdaderamente especial, muy especial, para hacer estas cosas. Nosotros solemos demandar, exigir, pero pensar por un momento lo que supone una persona, X horas al día, me da lo mismo. Escuchando, voy a llamarlo de modo cariñosa, nuestras aventuras mentales. Por eso, esta otra parte, que es de la que trato aquí, también trato algunos libros de psicólogos, pero no puedo entrar ni sé entrar en la medicina, ni en la psicología, ni cosas profundas, me refiero como tratamiento, yo no puedo entrar ahí, ni entro. Pero esta otra parte es una parte que es, por eso la tacho de gratuita, es libre, podemos ejercitarla, preguntarnos, compartirlos, y como también hay muchos psicólogos, médicos y psiquiatras que intervienen en estos campos y nos abren las puertas hacia esos lugares hermosos, donde nadie te dicta, tú experimentas. Un Antonio Blay, que por cierto también era psicólogo. Pues entonces, ¿por qué no probarlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no escucharnos? Muy sencillo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os mando de nuevo el agradecimiento por estar en este canal. Ya hemos pasado los 11.000, hasta el infinito y más allá. Gracias por compartir también, porque sé que compartís, por canales, por Telegram, por listas, por Instagram, por lo que sea. No, Instagram no, el otro, el WhatsApp. Cuidaros mucho, hasta mañana.